tiene una comprensión, una concepción que uno la entiende y uno está en la capacidad de entender que determinado libro es literatura y determinado libro no lo es. Pero cuando te piden, defínemelo, ahí viene el problema. Son conceptos no fijos. No podemos decir literatura, dos puntos. En muchos casos podría aplicarse lo que se le aplica al budismo. El budismo no se explica por lo que es, sino por lo que no es. Que es un modo dialéctico de entrar a la realidad. Ese modo se denomina negación de la negación. A medida que negamos una negación, se forma un juego dialéctico que comienza a producir significados trascendentes, alternos, paralelos, desarrollados, todo eso. ¿Ya? Entonces, hablar de géneros no está, en algunos casos, muy bien determinado. Sería mejor hablar de funciones. Incluso, en estos campos, sería bueno hablar de modos narrativos, es decir, de estilos de escritura que son literatura en todo sentido, pero tienen unas características peculiares, relacionadas en este caso con el tema. La ciencia ficción es un tema de la literatura. Asimila el tema. Para algunos solamente tiene su auge a partir del desarrollo de la ciencia en las leyes de Newton, en la revisión de los teoremas de Copérnico, en todo el desarrollo de la ciencia en el siglo XX. Para otros, consideran que no es necesario vincularlo al hecho propio de la ciencia como tal para hablar de ciencia ficción. Toman como ejemplo a Luciano de Samosata. Recuerdan que lo vimos en la clase pasada, revisamos el Icaromenipo, algunos fragmentos y condiciones del Icaromenipo y de la historia verdadera. De qué manera Luciano, en pleno siglo II a.C., ya postulaba universos distintos. No se le puede exigir una conciencia ligada a lo que estamos actualmente porque esto es inconmensurable. No se le puede exigir. Su época generó condiciones para esa comprensión y generó los objetos de esa época para ser comprendidos. Sucede lo que sucede con la historia y los estudios en todo campo del conocimiento. Sucede una realidad en determinado momento, pero resulta que el contexto no ha generado las condiciones que posibiliten la creación de preguntas para solucionar ese suceso. Es necesario que caiga, que se asiente y que se desarrolle para su comprensión posterior. Hay un caso que se da, pero las condiciones no están dadas para generar preguntas que ayuden a solucionarlo. Con la época, como con los hombres sabios, ocurre con lo que los pozos profundos. Necesitan mucho tiempo para saber qué fue lo que les cayó adentro. Entonces, es necesario que estos conceptos sean revisados en retrospectiva, visto desde varias variantes sin casarse con una definición. Un concepto dinámico. El conocimiento no es estable. Cuando el conocimiento se hace estable, se pudre, se daña. Si la ciencia llegara a una respuesta, se acaba. Claro. Por eso es que la evolución es una teoría. Es otro modo de entender, es un metarrelato, no es un hecho. Pero bien. Es decir, no podemos hablar de género, sino de funciones para darle ese dinamismo. Entonces, ¿qué funciones, o sea, cuáles serían las funciones para hablar de la literatura? Función narrativa, en el caso de la prosa, la novela, por ejemplo. Función lírica, en el caso de la poesía, y función dramática y cómica en el caso del teatro. Evidentemente hay subvariantes, a lo que se le llaman subgéneros. La edición de Borges. De Reyes. Y Reyes la heredó de Borges. El maestro de Borges, de Octavio Paz y de Saúl Yurkiewicz, fue Alfonso Reyes, considerado por ellos como el primer hombre de letras de Hispanoamérica. Alfonso Reyes era un polígrafo, ¿verdad? Magnífico. Recuerdo que Borges le dedicó un poema, La Necrología, se la escribió, un poema extensísimo. Y el último verso dice: Reyes, la divina providencia que nos dio a algunos el sector o el arco, le ha dado a usted la total circunferencia. Es maravilloso. A algunos le dio el sector, que es una parte del círculo, a otros el arco, pero a Reyes le dio la plenitud de la circunferencia. Tremendo, era muy
muy admirado. ¿De qué época fue Alfonso Reyes? Alfonso Reyes todo el siglo XX. Él nació en el siglo XIX, en 1880 y tanto, si no estoy mal. Muere a mediados del siglo XX. Escribió poesía, ensayo, teoría, crítica, literatura. Fue traductor de las lenguas clásicas. Cuando comenzaron a echarle en cara que una figura de su intelectualidad no estuviera al servicio de las ideologías que necesitaban fortalecerse en México para contrarrestar el poder político dominante, escribió un libro que se tituló Con la X en la frente, por México, donde aducía que él era mexicano, pero que también se debía a muchas otras culturas y que era un ciudadano del universo, a la manera de Aristóteles. Aristóteles decía, yo no soy un ciudadano de Atenas, soy un ciudadano del universo, me debo a todas las culturas posibles. Porque o ser mexicano es un fatalismo y de esa manera no lo podemos evitar, o podemos incluirlo dentro de nuestros haberes y debernos a todas las culturas. Esos poderes los otorga el arte, la ciencia y todo estudio pues, sistemático. ¿Sí? A medida que uno va conociendo, comienza a expandirse. La literatura puede que no modifique moralmente a una persona, porque hay personas que son malas, perversas y tienen una gran ilustración en literatura. Pero si de algo estamos seguros es que sí modifica la cognición, nos hace más perspicaces. Un niño que lee es un adulto que piensa. Ese proceso. ¿Cierto? Bien. La ciencia ficción como género literario es un campo diverso, ya que hay poco consenso sobre su definición entre los estudiosos y seguidores, y su origen es una pregunta abierta. Algunos postulan a la epopeya de Gilgamesh como texto primigenio del género. Otros afirman que la ciencia ficción comenzó a fines de la Edad Media o que la ciencia ficción se hizo posible gracias a la revolución científica, sobre todo por los descubrimientos de Galileo y Newton en astronomía, física y matemática. Algunos ubican el origen con la novela gótica, sobre todo con Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, las dos visiones que presentan el inicio de la ciencia ficción como un espacio idóneo que vincula la fantasía, la magia, la realidad, el arte, la ética, la estética, la definición, todo eso, tiene algunos por la simple temática, es decir, de romper los marcos convencionales de esta realidad, vincularlo a hechos científicos que nos permitan la comunicación con otras realidades. Cuando Luciano de Samosata plantea el viaje a la Luna, el contacto con otras entidades, con otras especies, con otras razas, las guerras, la creación de distintos armamentos, está echando mano, sin existir esa ciencia, de recursos imaginativos para explicar una posible ciencia. La creación de esas armas, de esos transportes, todo eso. Hay otros que consideran que no, que es necesario que exista ya el referente real científico para vincularlo a la literatura. Pero pensemos en Julio Verne, por ejemplo. Cuando Verne no existía la conciencia de los viajes interestelares como hecho científico propiamente dicho. No obstante, miren el viaje a la Luna, el viaje al centro de la Tierra. 20.000 lenguas de viaje submarino, por ejemplo. Entonces, de las dos hipótesis yo me quedo con la primera. La ciencia ficción es un producto netamente de la imaginación que no necesita el referente científico inmediato para hacer. Eso sería ponerle una camisa de fuerza. No es necesario. Ahora, otra cuestión. Si uno quisiera llevar al extremo del escepticismo el concepto de ciencia ficción, el concepto de ficción mismo, para los griegos la ficción estaba determinada por la mímesis, que era la imitación de lo natural, la imitación de la naturaleza. Evidentemente ese concepto de la